da la identidad como editorial. Nosotros también editamos a Gastón. Gastón me trajo al mundo en el Canzani. ¡Wow! Exacto. Viste que una querida amiga dice que en realidad todo esto es un gran cumpleaños, no ya un pañuelo, sino que es un cumpleaños, en donde todos nos conocemos. Pero lo interesante que tiene esto es que los conocimientos se van nutriendo unos de otros y lo bueno va creciendo, 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 creciendo. Y en esta feria del libro virtual, a la que nos empujó la pandemia, nosotros cuando nos dimos cuenta que, bueno, que octubre, que tradicionalmente es para los uruguayos un encuentro con el libro, la Feria Internacional del Libro, en donde vamos, nos encontramos con amigos, nos encontramos con gente que de repente hace pila que no vemos, y nos encontramos juntos mirando un libro, ¡ay, mira este que no lo habíamos leído! ¡Ay, ¿te acordás aquel que vos me dijiste que había que leer? Esa experiencia es una maravilla. No queríamos dejar que pasara, que octubre quedara sin una experiencia de Feria del Libro. Y por eso se le ocurrió al equipo de trabajo de Editorial Fin de Siglo esta aventura. Y por eso es que les agradecemos especialmente que nos acompañen, porque para nosotros es todo muy nuevo. Queremos ver si podemos remediar en parte esa sensación de angustia que nos deja no poder estar en la feria presencial del libro, pero bueno, tenemos esta feria en donde nos estamos encontrando, estamos charlando entre nosotros, y para nosotros además fue un gusto muy grande que un día apareciera Ivonne de la nada. Era como, de pronto aparece nuestra autora después de no sé cuántos años. Tengo un libro, ¿ok? No, pero ya está pronto. Ajá. Bueno, pero estamos en medio de todo esto. Bueno, pero no importa, porque tengo un congreso, porque... Entonces, el mismo entusiasmo de siempre. El mismo entusiasmo de hace 28 años atrás, en realidad 29, porque desde que empezamos a trabajar, el mismo entusiasmo después de tanto tiempo. Así que para nosotros, además es un orgullo ver que Ivonne incursiona en otras áreas, o sea, no es que este libro siga con aquella temática de investigación del primer libro. Es una temática que nada tiene que ver y que sin embargo, cuando nosotros sacamos el comunicado, dijimos, bueno, está este libro, fueron muchos los que nos dijeron, wow, pero no hay nada sobre trauma en Uruguay. ¡Qué maravilla esto! Y empezaron a preguntarnos, bueno, ¿y cuándo está pronto? Así que para nosotros sigue siendo un enorme placer seguir publicando investigaciones, seguir publicando difusión, seguir acompañando a la gente en aprender nuevos conocimientos. Y bueno, entonces les cuento, esto va a funcionar así. Yo voy a quedarme aquí, pero en las sombras, como corresponde. Como el gran hermano, Alicia. No digas eso, no, por Ah, no, favor. no, bueno, ta. Retiro lo dicho, que no es posible, pero lo retiro. Me quedo acá expectante. Después la grabación va a estar disponible en la web de Fin de Siglo. Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece bien, es compartir una charla de Ivonne de una media hora más o menos, y luego, si están de acuerdo, pueden participar, pueden hacer preguntas durante unos 15 minutos más o menos, porque tenemos otra charla posterior. Y me pueden escribir, pueden ir mandando en el chat preguntas si quieren y vamos armando algo. ¿Les parece bien? Así que seguimos todos acá, todos tuyos, Ivonne. Bueno, gracias por acompañarme en esta aventura. Digo que realmente me parece fantástica. Cuando escuchaba a Alicia decir esto de la angustia del octubre, yo era una de las personas que vivía esperando la Feria del Libro y me parece fantástica. Agradezco la iniciativa de las editoriales que están llevando adelante esta primera feria virtual, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarles el libro. Yo no sé si se está viendo en cámara, pero el libro es este.
se llama La presencia invisible, el trauma en nuestra vida. Y es un libro, otra de las cosas que me gusta, es que es un trabajo colectivo de gran parte del equipo que formamos profesionales que estamos en el Centro de Psicotraumatología de Montevideo, CESTRA, que fue una iniciativa que hace 5 años nos juntamos ahí unos locos con ganas de hacer cosas, pero fundamentalmente con ganas de difundir la psicotraumatología en nuestro país, que estaba, si bien hay una avidez por el tema, no se conocía. A pesar de las redes, a pesar de todas las situaciones que la tecnología ha favorecido en cuanto a cómo podemos conocer las cosas, de todas maneras sigue llegando con un poquito de retraso las investigaciones internacionales. Y la psicotraumatología es una disciplina relativamente nueva, es de la década del 90, con importantes autores que han contribuido a conocer qué es lo que pasa en nuestro cerebro y hablar de qué es lo que pasa cuando ocurre un trauma, por ejemplo. También se vio favorecida por el desarrollo de las neuroimágenes, porque antes hablábamos del cerebro y parecía que el cerebro, vaya a saber, estaba ahí adentro, acá adentro, pero qué es lo que pasaba ahí adentro no se sabía mucho. Ahora, con el desarrollo de las neurociencias, el desarrollo de las neuroimágenes, podemos saber mucho más. Entonces, yo quisiera empezar por establecer un poquito de qué hablamos cuando hablamos de trauma, porque hay palabras que han sido muy castigadas a lo largo de la historia. Entonces, de repente, me parece un buen punto de partida partir de un lenguaje común. Porque la palabra trauma ha sido tan maltratada que realmente, si uno se pone a pensar, debe estar sufriendo un trauma. O sea, tiene una mala prensa, es una palabra con una muy mala prensa, que se ha adjetivado con una connotación peyorativa. Decimos, es común escuchar sos un traumado, es muchísimo más común escuchar sos una traumada, se ha utilizado como insulto. Entonces, bueno, me parece empezar por el principio poniendo un lenguaje común. La mayoría de las definiciones que hablan de trauma hablan de una herida o un daño que se produce por una violencia exterior. Etimológicamente, la palabra trauma, que viene del griego, significa precisamente herida. Entonces, trauma alude entonces, desde nuestra perspectiva, a las consecuencias negativas o a la sintomatología que una experiencia adversa produce en la vida de una persona que la sufre. Y aquí me parece importante hacer algunas precisiones también en esto de qué entendemos por trauma. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en un trauma, pensamos en una catástrofe, por ejemplo. En una catástrofe que puede ser natural, como un terremoto, como una inundación, como el tornado que tuvimos en Dolores en el año 2016 y que por suerte pudimos intervenir, pudimos dar una mano por ahí con lo que sabíamos, que fue una experiencia sumamente gratificante. Y por supuesto que todas estas situaciones tienen que ver con el trauma. También las catástrofes que tienen que ver, que ya no son naturales, que tienen que ver con el ser humano, con las peores facetas del ser humano, los atentados, las guerras. A este tipo de traumas nosotros le llamamos trauma con T mayúscula, perdón, para empezar a poner algo en común. Traumas con T mayúscula. Pero hay otras situaciones que no son tan aparatosas, no parecen tan importantes. Sin embargo, estas situaciones pueden provocar también un daño muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a las situaciones del diario vivir, a cuando nos humillan, a cuando nos maltratan, a cuando nos insultan. Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas y otras cosas peores que, bueno, que les voy a ir contando en el transcurso de la charla. No se preocupen que la charla va a terminar con una mirada esperanzadora. No todo es trauma, castigo y herida, por suerte. Entonces, el hecho de que nosotros hablemos de trauma con T mayúscula, con T minúscula, no tiene que ver con la mayor o menor repercusión que tiene en la vida de una persona. Más bien tiene que ver con las características de la situación. Porque, por ejemplo, un trauma con T mayúscula es una situación que pone en riesgo la vida. Esa es la característica, eso es lo que la caracteriza.
Mientras que, como les decía, los traumas con T minúscula son traumas más personales, que tienen que ver más con el diario vivir. Pero que, ojo, que pueden provocar muchísimo más daño que un terremoto. Porque mientras que la víctima de un terremoto, por ejemplo, sin intervención ninguna, sin intervención terapéutica ninguna, puede recuperarse en un tiempo breve posterior, aproximadamente unos 3 meses, en forma completa, de pronto un niño o una niña que ha sufrido traumas que se prolongan en el tiempo, situaciones traumáticas como puede ser el maltrato físico, como puede ser el abuso, pueden quedar absolutamente dañados de una forma más global, mucho más afectados. Por ejemplo, afectados en su capacidad de aprendizaje. Como un niño que está con su cerebro alerta, prendido, puede estar en condiciones de aprender. Realmente no puede estar en condiciones de aprender. Ese niño o niña va a tener afectada su confianza en los demás. Ni hablar, si los que lo tienen que cuidar son los que lo maltratan, va a tener afectada su confianza en el mundo, no hay nadie que lo defienda. Va a afectarse la forma de verse a sí misma. O sea, ¿eso qué significa? La forma de verse a sí mismo es, yo debo ser alguien muy malo para que las personas que me cuidan o que me tendrían que cuidar me maltraten. Y su forma de relacionarse con los demás. Otra precisión importante que me parece, porque me parece que a veces se confunde esto, es que el evento en sí mismo no produce el tamaño del daño, no produce el impacto. Nosotros para eso necesitamos la conjunción de ese evento y la persona. Es decir, la persona y su situación, ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, la historia de vida, el momento evolutivo en que eso se produce, si fue un evento único o fue repetido en el tiempo. O sea, significa que una misma situación, un mismo evento, va de pronto a ser vivido y procesado por distintas personas de una distinta manera. Y esto tiene que ver, por ejemplo, depende de múltiples factores, pero por nombrar uno de los recursos que la persona tenga. Entonces, si va a tener un impacto diferente, también va a tener una forma de afrontamiento diferente. Nosotros sabemos que frente a un acontecimiento traumático, cualquiera sean las características, nuestro organismo tiene que poner en marcha una serie de mecanismos de adaptación con la finalidad de sobrevivir y adaptarse precisamente. Entonces, estos mecanismos tienen el objetivo, como les decía, de sobrevivir. Entonces, recuerden que nosotros venimos diseñados, realmente nosotros venimos diseñados para sobrevivir como individuos y como especie. Entonces, la primera respuesta de sobrevivencia que alguien pone en marcha, que pone en juego frente a una situación adversa, traumática, es la de luchar o huir que compartimos con el resto de los animales. Pero a su vez, para luchar o huir, nosotros vamos a tener que poner en juego, se van a tener que producir modificaciones fisiológicas para poder estar en condiciones de luchar o huir. Para que yo luche o huya, necesito que a mis músculos vaya más sangre. Entonces eso va a aumentar la frecuencia cardíaca. Necesito más oxigenación, entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria. Necesito mantener la temperatura corporal dentro de ciertos límites, y entonces, por ejemplo, va a aumentar la sudoración. Y ojo, que esto no es menor, el organismo va a reaccionar de esa misma manera frente a un peligro real o frente a un peligro imaginario. Tomen nota mental de esto porque esto es sumamente importante. Cuando la amenaza es inevitable y no podemos escapar, el organismo produce otro tipo de reacción. Produce otra respuesta que se llama congelamiento, que es muy parecida a la respuesta de inmovilización de los animales. ¿Vieron un animal cuando queda totalmente congelado? ¿No? Y queda congelado por dos motivos. Queda congelado porque los depredadores, inclusive nosotros, estamos diseñados para detectar cambios en el campo visual. Entonces la inmovilidad hace que
es un mecanismo defensivo, y la otra situación es porque hay muchos depredadores que no comen cadáveres. Entonces, los animales se hacen los muertos, se hacen los muertos, pero tienen una ventaja frente a nosotros cuando nos quedamos congelados. Ellos cuando pasa el peligro se sacuden. Por ejemplo, un perro, ¿no? O sea, como se sacude ese perro cuando pasó el peligro. Nosotros no. Nosotros cumplimos las normas sociales y entonces nos mantenemos tranquilitos y todo eso va por dentro, provocando una serie de sintomatología, como vamos a ver. Yo les decía hoy, dentro de lo que es la disciplina de la psicotraumatología, uno de los grandes autores se llama Bessel van der Kolk, y tiene un libro muy interesante que ha tenido bastante difusión, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Algo re importante. Cualquiera de este tipo de reacciones que estoy nombrando, la lucha, la huida o el congelamiento, son reacciones automáticas, o sea, biológicamente determinadas, no son cosas que elegimos. Esto significa que no va a mediar la corteza, no va a mediar el pensamiento. Nosotros vamos a reaccionar de una determinada manera para sobrevivir. ¿Por qué? Porque si en situaciones límite nos tomáramos el tiempo necesario para evaluar la información que tenemos y para tomar una decisión, seguramente no sobreviviríamos. Cuando yo hacía mi carrera, hace más años todavía que cuando publiqué ese libro, o sea que no voy a decir cuántos, uno de los ejemplos que aparecía siempre era, porque si el ser humano en la pradera africana parecía un tigre, dientes de sable, no tenía que hacer el cálculo de cuál era el mejor árbol más cercano, porque si hacía ese cálculo, se lo comían. Entonces el árbol más cercano era el mejor para sobrevivir. Y aquí me viene a la memoria un juego que no es tan antiguo, que se llama, no sé, capaz que muchos de ustedes recuerdan, que se llama Situación Límite. Era un juego donde a las personas les preguntaban cómo reaccionarían frente a tal o cual situación. Entonces, en ese juego, miren esto que es interesante, en este juego la persona estaba contestando desde su pensamiento cómo reaccionaría. Entonces, esto tiene que ver con que para el juego estaba bárbaro, era otra cosa. Pero muchas veces después las personas se sorprendían porque en la vida real se encontraban reaccionando de una manera completamente diferente a lo que habían pensado. El ejemplo clásico, el típico, es el de la persona que es asaltada y que toda su vida pensó que no iba a reaccionar y resulta que cuando lo están asaltando efectivamente se defiende y ataca. Y esto no es menor, porque muchas víctimas de traumas severos, estoy hablando de abuso, estoy hablando de maltrato, estoy hablando de violación, precisamente sienten mucha vergüenza o sienten mucha culpa por no haber reaccionado como creían que debían haber reaccionado. Esto es sumamente importante. O haber reaccionado de una forma no solamente que no creían, sino que les provoca estas emociones después. Ahora bien, en muchos casos los sentimientos de indefensión, los sentimientos de impotencia son tan intensos que se produce lo que llamamos disociación. Es decir, algunos aspectos de esa experiencia que estamos viviendo nosotros no los podemos integrar, quedan como aspectos aislados y nos van a dar una determinada sintomatología. Es como si la mente huyera cuando el cuerpo no lo puede hacer. Entonces, van a aparecer dificultades para recuperar el equilibrio en esa persona, lo que a su vez puede generar distintos síntomas, como por ejemplo la confusión, como por ejemplo los flashbacks, que son recuerdos intrusivos, son recuerdos recurrentes de ese acontecimiento, la despersonalización, el tener dificultades para reconocerse a sí mismo, una amnesia, ya sea del evento en sí mismo o de cierto periodo que rodeó esa situación, y la incapacidad de sentir algunas emociones, la persona queda como con cierto grado de anestesia afectiva. Y también es importante señalar que esto puede suceder en forma inmediata al evento o puede aparecer
mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Y eso es una de las cosas que a las personas le dificulta el darse cuenta de la relación de una cosa con la otra. Pero hay buenas noticias. Nosotros tenemos una cuarta manera de afrontar los traumas. No siempre van a dar sintomatología o van a dar patología. Resulta que todo nuestro organismo tiende hacia la salud. Estamos diseñados de esa manera. Todos nuestros sistemas tienden hacia la salud. Nuestro sistema digestivo, por poner un ejemplo, salvo que tengamos una enfermedad concreta en algún órgano blanco, ¿qué pasa? Nosotros ingerimos el alimento, procesamos el alimento, nos quedamos con los nutrientes y eliminamos lo que ya no nos sirve. Y eso sucede la enorme mayoría de las veces que comemos. A veces se nos tranca algo, bueno, pero son excepciones, ya les digo, salvo que haya una enfermedad concreta. Ocurre que nuestro cerebro tiene la misma capacidad. Así como nosotros cuando nos cortamos y se produce una herida, no tenemos que pensar conscientemente, no tenemos que intervenir para decir, herídate, cúrate, no pasa por ahí, sino que el organismo hace lo que tiene que hacer y va a poner en marcha toda una serie de mecanismos para que se vaya cicatrizando esa herida. Nuestro cerebro también tiene una forma de procesar las heridas emocionales, que en general no es inmediata. Nos lleva un cierto tiempo, a veces más, a veces menos, pero lo importante es que la mayoría de los eventos adversos para nosotros somos capaces de reprocesarlos espontáneamente. Reprocesar significa esto que ponía un poco de ejemplo el sistema digestivo, porque es algo muy similar. ¿Qué hacemos? Nuestro sistema de procesamiento de la información, que es nuestro cerebro, se hace con esa situación. Nosotros generalmente conversamos, pensamos en eso, y a veces, piensen ustedes en sus vidas, ¿no? A veces uno está viviendo algo, vivió algo que le pareció que nunca iba a poder superar. Y de repente, pasado el tiempo, se da cuenta que lo superó. No solamente lo superó, sino que aprendió de ello, que es lo más importante. Pero bueno, volvamos un poquito a la otra cara. Porque, ¿qué pasa? Cuando una persona, y esto también me parece bastante importante, cuando una persona sufre una situación traumática, aguda o crónica, no importa cuál sea, pueden aparecer consecuencias que se muestran no solamente a nivel psicológico y emocional, sino también físico. Entonces, por ejemplo, aparecen dificultades para regular las emociones, son personas que manifiestan muy pocas emociones o que sobrereaccionan, dificultades en las relaciones interpersonales, dificultades a otro nivel, como quejas somáticas, dolor, fibromialgia, etc. En circunstancias de estrés crónico, todos los sistemas siguen activados. Esto significa que la persona vive permanentemente como si estuviera en peligro. O sea que una respuesta que podría ser adaptativa si se diera frente a esa situación, se vuelve nociva para el organismo porque se mantiene en el tiempo. Entonces tenemos las hormonas del estrés, tenemos el cortisol afectando, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario. Entonces esto suele dar lugar a una mayor prevalencia de enfermedades físicas en las personas que sufren un estrés crónico. Hay un estudio que ahora está muy, muy de moda, es un estudio de fines de la década del 80, un estudio longitudinal que se hizo con una población muy importante, alrededor de 17.000 personas, que se llama ACE, por sus siglas en inglés. Esto se refiere a experiencias adversas en la infancia, que fue propuesto por un cardiólogo, porque este cardiólogo observó que en su servicio de cardiología, las cardíacos, cuando empezó a investigar, encontró que esas personas en su infancia habían vivido determinadas situaciones adversas. Entonces, en este estudio se le hace a estas personas que participaron y que continúan participando en el estudio, porque ya les decía, es un estudio longitudinal con que lleva desde la década de los 80, se les preguntaba si habían pasado por situaciones como, por ejemplo, negligencia,
donde sus necesidades básicas no habían sido satisfechas, por situaciones de violencia, ya fuera en sí mismos o sufriendo la violencia como testigos, si habían convivido con personas que tuvieran problemas de alcoholismo, de drogadicción, etc. Y hacía una serie de preguntas. ¿Y qué arrojó este estudio? Que es lo que me parece altamente significativo. Que había una relación directa entre el número de eventos negativos que figuraban en ese cuestionario que la persona había sufrido y las enfermedades que desarrollaban la adultez y la muerte precoz. Por esto que les explicaba. Cosa que no es menor y que en definitiva debería abrirnos unos ojos así de cara a la prevención. Por ponerles un ejemplo, dado que es un ejemplo que es bastante cercano a mí. Por ejemplo, si las personas contestaban afirmativamente que habían pasado por 4 de esos eventos, en la adultez podían desarrollar enfisema o bronquitis en una probabilidad de un 400% más. Es impresionante, ¿no? A mí por lo menos me parece impresionante. Porque cambia, un poco cambia y nos muestra la relación de que cuando hablamos de trauma no estamos hablando de cosas en el aire, estamos hablando de situaciones muy concretas que una enorme mayoría de las personas se ven expuestas, son vulnerables a ella y que tienen repercusiones no solamente a nivel psicológico, a nivel de problemas psicológicos o emocionales, sino que tiene que ver también con las enfermedades y con la muerte precoz. Ocurren otros cambios también cuando la persona se ve sometida a un estrés agudo crónico, cambios que son a nivel cerebral. A nivel cerebral, cuando el cerebro no puede procesar las experiencias a las que viene expuesto, sucede, por ejemplo, suceden cosas que no vemos. Por eso el libro que nosotros escribimos se llama La presencia invisible, porque no las vemos a simple vista, porque ojo, las vemos con las neuroimágenes. A esta altura está sumamente estudiado y está visto que de acuerdo al tipo de violencia que se haya sufrido, qué área del cerebro o qué estructura cerebral va a estar más afectada. Por ejemplo, una de las cosas que sucede a nivel cerebral de las modificaciones que se producen en el estrés agudo y que por suerte es reversible, es el aumento de la amígdala. La amígdala es una estructura que, podríamos decir de manera muy llana, que es nuestro cerebro emocional. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver más que nada con la emoción de miedo. Si nosotros vivimos en alerta constante, obviamente, es decir, detectando peligro en las situaciones, alerta, peligro, la amígdala va a sufrir cambios anatómicos y cambios fisiológicos y va a aumentar de tamaño. Y por otro lado, por ejemplo, el hipocampo, que es una estructura que tiene que ver con la memoria, también se va a ver afectada, pero en sentido contrario. En general, lo que sucede es que disminuye de tamaño. Cuando el estrés es crónico y sucede en determinadas etapas de la vida, puede afectar el desarrollo neurobiológico. Etapas de la vida, concretamente en la infancia, ¿verdad? Generalmente el estrés crónico se relaciona con algo que nosotros llamamos trauma complejo, que comienza mayoritariamente en la infancia, pero también puede comenzar en la adultez, en situaciones muy particulares, como situaciones de secuestro o víctimas de tortura. Pero lamentablemente, si lo vemos en la otra punta de la vida, ya no en la adultez, sino en la infancia, nosotros vemos niños y niñas crecer en ambientes sumamente desfavorables, carenciados, pero carenciados no solamente de lo material, sino con cuidadores que debieran protegerlos y cuidarlos, pero en lugar de protegerlos y cuidarlos, lo que hacen es maltratarlos, ¿no? Y esto sucede cuando el cerebro está en pleno desarrollo. Si a esto le sumamos lo que decía recién, que los eventos traumáticos son proporcionados por las personas que debieran cuidarlos, imagínense el impacto que puede tener la importancia de identificar tempranamente estas situaciones.
lo que a su vez nos va a permitir explicar determinadas conductas y determinadas emociones y poder intervenir. Porque hay algo que se sabe también. O sea, muchas de estas cosas que yo estoy diciendo se saben muchísimo, ¿no? Ya están investigadas, están demostradas. Por ejemplo, que se necesita un estilo de apego seguro para tener un desarrollo adecuado. Bueno, la palabra apego es como trauma, ¿no? Más vale que nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por apego. Desde nuestra mirada de la psicotraumatología y desde la teoría del apego, cuando nosotros hablamos de apego estamos hablando de una tendencia innata a establecer vínculos. O sea, es una condición universal y biológica que nos permite sobrevivir. Si nacemos y nadie nos cuida, sencillamente nos morimos. Venimos diseñados para eso. Este sistema de apego es inherente a nosotros y se activa durante toda la vida, permanece activo durante toda la vida. Y se pone en juego en algunas circunstancias particulares, como por ejemplo cuando nos sentimos amenazados, ni más ni menos, o cuando sufrimos pérdidas. Es por eso que es tan importante, por ejemplo, para las personas que están atravesando un duelo, poder recibir la contención y el apoyo de las personas significativas de su entorno. ¿Qué pasa? Cuando el adulto proporciona un estilo de apego seguro, permite que el cerebro del bebé, que el cerebro del niño, haga lo que está genéticamente determinado para hacer, madurar. La maduración del cerebro no es algo que ocurre en el vacío. La maduración del cerebro ocurre en un interjuego con las personas que deben cuidar y aportar estos cuidados y apoyos, y aportar los estímulos para que ese cerebro se siga desarrollando. Recuerden que nosotros, como los seres humanos, nacemos totalmente inmaduros, en muchos sentidos. Bueno, nuestro cerebro también precisa décadas para llegar a su desarrollo óptimo. Pero si no tienen esto, si no tienen esta situación, en realidad pueden desarrollar lo que se conoce como trauma del apego. El trauma en el apego puede verse a lo largo de toda la vida si no se interviene, si no se repara ese estilo de apego. Y por supuesto que va a afectar las relaciones interpersonales que la persona establezca. Con un estilo de apego que no es seguro, es muy difícil establecer relaciones saludables, nutritivas, duraderas. En general las situaciones se vuelven más que nada tóxicas, ¿no? Pero además no solamente se ve afectada la forma de relacionarse, se ven afectadas otras funciones, como la memoria, como la atención, como la concentración. Y esto es importante porque las personas cuando consultan no tienen claro lo que les pasa. Y por ejemplo hablan yo he tenido consultas donde claramente la causa era otra, diagnosticadas como un déficit atencional. Lo cual en realidad sí, podía presentar la sintomatología del déficit atencional, pero nada que ver. En realidad, de ahí la importancia de reconocer desde el punto de vista de la psicotraumatología determinadas cosas, porque vamos a poder intervenir más eficazmente. Y en realidad, ¿por qué es importante reconocer todo esto? Reconocer las señales de la traumatización temprana desde esta mirada de la psicotraumatología, que es una mirada muy esperanzadora. Si nosotros somos conscientes de todo esto, vamos a poder intervenir a nivel de prevención, que es el sueño de cualquier terapeuta, ¿verdad? Sé que algunos colegas me están escuchando y no creo que discrepen conmigo. O sea, sería buenísimo que nosotros no tuviéramos que hacer un trabajo terapéutico, sino que solamente hiciéramos uno preventivo. La prevención primaria. Bueno, la prevención primaria, por lo menos en el tema del que estoy hablando, es una utopía que solamente nos marca el camino. Nosotros podemos informar, podemos difundir, podemos capacitar, y de hecho lo hacemos, y este libro también tiene esa intención, pero lamentablemente nuestra incidencia escapa porque es un tema que compete a las políticas de salud pública. Donde sí podemos intervenir más es, por ejemplo, a nivel de la prevención secundaria.
O sea, nosotros no podemos eliminar, como la prevención primaria, los factores antes de que aparezca la patología, pero sí podemos intervenir precozmente para tratar de detener y revertir en la medida de lo posible esas consecuencias. Podemos intervenir, por ejemplo, a nivel educativo. Nosotros hicimos el año pasado una experiencia piloto muy enriquecedora, maravillosa, que se llamó Escuelas Sensibles al Trauma, porque así se llama internacionalmente. Y lo hicimos porque tuvimos la suerte de tener una colega que era directora de la Escuela 99 de la ciudad de Libertad en San José. Y ella vino a formarse con nosotros, y cuando escuchó esto de Escuelas Sensibles al Trauma, que es una persona muy, muy sensible y muy abierta, dijo, no, eso lo tienen que hacer con nosotros. Y lo hicimos. Y fue una experiencia, como les digo, sumamente enriquecedora. Para mí, que concurrí a una escuela pública, fue una manera de devolver de alguna manera todas las cosas positivas que a mí me dio la escuela, que ya les digo, fue pública, y sentí mucho, mucho placer de hacer eso. Y cómo de repente, aclarando con las maestras, que tienen por supuesto toda su propia formación, nosotros no íbamos a enseñarles cómo tenían que manejarse, pero sí modestamente a reconocer precozmente que esas conductas o esa forma de reaccionar de los niños no iba por la pregunta qué malo es este niño, sino qué le ha pasado a este niño, ¿no? Porque en la escuela es uno de los ámbitos, obviamente, donde los niños manifiestan estos problemas. Ustedes piensen que la escuela de repente es el único ámbito seguro que tiene ese niño. Por eso muchas veces los niños que sufren maltratos importantes, se duermen en la escuela, porque pueden bajar la alerta, pero en general no hacen esto, en general, entre comillas, se portan mal, porque su amígdala está activada, porque están activados, porque leen peligro, porque se acostumbraron a ver que los demás cuando se acercan es para proporcionarles algo negativo. Entonces de repente cuesta entender, como si yo me acerco a un niño a hablarle en forma adecuada, a tratar de tener un gesto amistoso, un gesto cariñoso, ese niño puede responder con una agresión. Pero si nosotros lo entendemos de esta manera, está muy claro por qué pasa eso. Y también, hablando de esto de prevención y más de tratamiento, también nosotros a nivel terapéutico hacemos prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Qué hacemos? Identificamos las situaciones donde es necesario intervenir con un tratamiento específico para eliminar, reducir o reparar el impacto que tuvo en una persona X el haber sufrido determinadas circunstancias adversas que desembocaron en las alteraciones que presenta el día de hoy. Y desde nuestro punto de vista, el tratamiento específico que utilizamos es la terapia EMDR. La terapia EMDR, que para mí y para los colegas que la practicamos es una maravilla, porque permite acortar el tiempo de intervención, y si acortamos el tiempo de intervención, acortamos el sufrimiento de la persona, que es lo que más nos importa. Fue creada, también es relativamente nueva, fue creada al final de la década de los 80 por la doctora Francine Shapiro, que lamentablemente el año pasado falleció. Bueno, por ahí después les cuento un poco la historia de la terapia EMDR y algo que se llama crecimiento postraumático, de la cual ella fue una digna representante. ¿Qué quiere decir estas letras? EMDR es el acrónimo en inglés de algo que, si tuviéramos que traducirlo en español, se llamaría algo así como desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Pero nosotros le llamamos familiarmente terapia EMDR, porque todo este nombre espantosamente largo no lo vamos a decir. Y la terapia EMDR se utiliza en aquellos casos que yo les contaba, el cerebro no pudo hacer lo que ha hecho la mayoría de los casos. O sea, no pudo procesar por sí solo, elaborar esas experiencias traumáticas. Entonces, el objetivo de la terapia es ayudarle a la persona, porque es la persona la que hace un trabajo muy rico,
muy lindo de ver. Nosotros cuando hacemos terapia MDR en realidad nos sentimos como testigos privilegiados de lo que encuentra ese cerebro con los recursos que tiene para poder afrontar esa situación y para poder salir fortalecido. Cataliza el aprendizaje. Que catalizar el aprendizaje significa, nosotros hablamos de redes de memoria, ¿verdad? De redes de memoria que contienen recuerdos de situaciones traumáticas y otras redes de memoria positivas, que son las que nos van a permitir googlear unas redes con otras como para encontrar una solución adaptativa a nuestro problema. Al encontrar eso, nosotros podemos revertir las emociones y las conductas disfuncionales. A veces llama mucho la atención, nosotros tenemos una sociedad científica que se llama MDR Uruguay, que fundamos en el año 2007, y si bien ha corrido bastante agua bajo el puente, aún algunas personas terminan diciendo, ¿y qué es eso de mover los ojos? Porque como en el nombre está lo de movimientos oculares, se confunde un poquito. Bueno, eso no es algo de mover los ojos, eso es algo muy complejo, no complejo de hacer, complejo de poder estar con el paciente en una actitud que como terapeutas tenemos que tener una empatía compasiva, que no todo el mundo puede tener, no todos los profesionales de la salud lo tienen tan desarrollado, aunque por suerte es una cualidad que se puede desarrollar, pero los movimientos oculares son una forma de realizar a cabo la terapia, porque uno de los elementos esenciales de la terapia MDR es la estimulación bilateral. Y para hacer estimulación bilateral, lo que hace el terapeuta es mover sus dedos en el campo visual del consultante de tal manera de poder estimular uno y otro hemisferio. Y de tal manera de que la información pueda pasar a través del cuerpo calloso, que es la estructura cerebral que conecta ambos hemisferios. Pero la estimulación bilateral solo es un elemento, por supuesto que es un elemento distintivo, pero es muy poco o muy pobre reducir la terapia MDR a eso. Además, la estimulación bilateral se puede hacer de distintas maneras, no solamente con movimientos oculares, se puede hacer con sonidos, se puede hacer con toques suaves. Y a veces nos preguntan, a mí me parece importante de pronto poder decir esto, a veces nos preguntan, ¿a quién puede beneficiar la terapia MDR? Porque tal vez relacionado también con la forma en que surge la terapia MDR, como yo les decía, surge a fines de la década del 80, pero las poblaciones que fueron estudiadas en primer lugar fueron, el primer estudio en definitiva que se realiza en el año 89, que es el estudio de Mendocino, se hace con mujeres víctimas de abuso sexual y veteranos de guerra. Entonces, entre que por un lado se piensa que un trauma tiene que ser la tal catástrofe, por otro lado el origen de la terapia MDR fue esta, muchas veces se piensa que la terapia MDR puede facilitar a personas que han pasado por situaciones complejas desde el punto de vista del riesgo de vida, como decía, los traumas con T mayúscula, y se deja de lado los otros, que son en realidad los que mayoritariamente están en la vida, porque por suerte no son tantas las situaciones que ponen en riesgo la vida, o no son tantas las situaciones que nos afectan colectivamente. Las consultas, o sea, ¿a quién puede ayudar? Si yo estoy hablando de un trastorno en el apego, por ejemplo, y que eso me puede traer dificultades para relacionarme interpersonalmente, me puede traer problemas de autoestima. Y las consultas que nosotros recibimos, por supuesto que podemos recibir la consulta de alguien que sufrió un asalto y entonces no quiere salir más de su casa. O, no sé, otro tipo de eventos que pueden poner en riesgo la vida. Pero lo que más recibimos son consultas que tienen que ver con problemas de autoestima, con depresión, con dificultades en las relaciones interpersonales, con duelos, con otro tipo, con una gama enorme de situaciones, ¿no? Entonces, se puede trabajar con niños, con adolescentes y con adultos, se puede trabajar en forma unipersonal, forma personal, o en forma grupal. En la intervención que nosotros hicimos en Dolores fue una intervención grupal, donde intentamos prevenir
que no se constituyera lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, no voy a entrar en eso, pero digo, fue la intervención. Y se puede hacer también en una forma estándar o en una forma intensiva. Pero eso sí lo aclaro muy bien. Para poder hacer terapia MDR es requisito imprescindible tener una formación cabal. Esto es como el tan manido ejemplo del cuchillito, ¿no? O del bisturí, mejor dicho. Un bisturí puede servir para salvar la vida de alguien o puede servir para matar. Depende en manos de quien esté. Nosotros en nuestro país no tenemos la costumbre de pedirle las credenciales a los profesionales a los que consultamos. Es algo que debiéramos empezar a incluir. O sea, nosotros como consultantes tenemos el derecho de saber la formación que tiene esa persona que nos va a atender. Bueno, de todo eso habla este libro y de otras cosas más también, ¿no? Pero en realidad está dirigido a un doble público que son los profesionales de la salud mental o no profesionales de la salud mental que sienten que la vida no es todo lo gratificante que podría ser para ellos entonces y que no siempre relacionan lo que les pasa con situaciones que pasaron, porque como les dije, pueden pasar muchos años entre una cosa y otra. Bueno, para terminar la charla, yo quiero agradecer especialmente a la editorial Fin de Siglo. Para mí fue un gustazo también reencontrarme con ustedes, Alicia y Edmundo. Digo, realmente, por haberlo publicado, les agradezco, y al doctor Roberto Canessa le agradezco también por haberlo prologado. Y en estos días, mañana precisamente, se cumplen 48 años de que ese famoso avión cayó en la cordillera. Yo recuerdo perfectamente ese evento, aunque era menor, bueno, mucho menor que los sobrevivientes. Recuerdo perfectamente esa situación y creo que todos los que la vivimos la recordamos, ¿no? Quisiera compartir con ustedes algunas de las palabras que escribió Roberto. Dice Roberto: después de haber sobrevivido a la tragedia de los Andes durante 72 días de estar tan cerca de la muerte, me permite sentirme como un conejillo de Indias que fue sometido a un experimento terrorífico. Desde el perfil de animal de experimentación, pero a la vez de un ser humano, me atrevo a analizar mi experiencia para que pueda servir a otros que están trepando su cordillera. Y si ustedes los han escuchado, ellos siempre hablan de que cada uno de nosotros tiene su cordillera. Sigue diciendo: solo puedo hablar de mí, no de lo que sintieran los demás sobrevivientes, ya que somos todos distintos. Dice además: como víctima de un evento traumático, me parece apropiado prologar este libro que analiza desde el punto de vista técnico los intrincados laberintos de la mente cuando se ve atribulada por traumas que no es capaz de manejar apropiadamente. A través de la cabal comprensión de las consecuencias del trauma, ofrece una mirada esperanzadora que permite sobrellevar episodios traumatogénicos que lamentablemente doblegan y apesadumbran a los seres humanos. Y yo les decía que quería terminar también con una mirada esperanzadora, porque los sobrevivientes, igual que otra gente, son un ejemplo vivo de la otra cara de la moneda de las situaciones traumáticas. Me refiero a la capacidad de resiliencia, a la capacidad de sobreponerse frente a situaciones adversas, y más aún, a la posibilidad del crecimiento postraumático, es decir, de aquello que desarrollamos y crecemos personalmente, que ocurre justamente porque nos pasó lo que nos pasó. Bueno, no sé si quieren compartir algo, algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Creo que quedó todo el mundo pensando, ¿no? Ojalá que sí. Sí, los libros suelen ser instrumentos, ¿no? Suelen ser herramientas enriquecedoras, por cierto. Bueno, me gustaría preguntar, ¿desde dónde se están conectando? Porque una cosa que tiene de interesante, de novedoso, de positiva esta situación de pandemia, es que la contracara de no poder estar juntos en un espacio compartido, físico,
es poder estar compartiendo con gente de diversos lugares, ¿no? En actividades anteriores de esta Feria del Libro Virtual hemos tenido gente que se ha conectado desde diversos puntos del Uruguay, pero también que se ha conectado desde Chile, desde España, desde otros lugares que en realidad eh, capaz que de aquí en adelante vamos mezclando las experiencias, ¿no? Y mezclamos una charla presencial y seguimos manteniendo este tipo de actividades a distancia, ¿no? Porque para empezar, vos, Ivonne, ¿desde dónde te estás conectando? ¿Dónde estás vos? Yo estoy en Uruguay. No, ya sé, pero ¿dónde estás vos ahora? Uruguay, Montevideo, mi consultorio. Ah, estás en Montevideo, bueno. No, yo estoy en Canelones, por ejemplo, estoy en Mar India. La demás gente, ¿dónde anda? Ciudad de México, México. Bueno, ¿ves? Ahí seguimos. Fernando, bienvenido. ¿Qué más tenemos Gracias, por ahí? gracias. La demás gente, ¿dónde anda? Cada uno puede habilitar su micrófono, ¿eh? De Ujú. Montevideo, Uruguay. ¿Va? Montevideo también. Bueno, va ganando los montevideanos, ¿eh? Siempre pasa, siempre pasa. Pero eso también tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, Alicia, porque esto también es crecimiento postraumático con No la tuvimos más pandemia, ¿no? remedio, ¿eh? Con la pandemia, nos obligan a salir como las murgas de cuando yo era chica, ¿no? No tuvimos más remedio. O también como nos dijo el presidente de Ceibal, Miguel Brechner, cuando nosotros empezamos a cargar libros en formato en ebook, ¿no? A la biblioteca País, siempre nos decía lo mismo: si yo no los empujo, ustedes nunca van a tirarse al agua con esto. Y por más que nos peleamos mucho, 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 en realidad con la pandemia sucedió que en la biblioteca Ceibal había un reservorio enorme, 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 enorme de títulos de nacionales, extranjeros, de ficción, de no ficción, que resultó de utilidad en la pandemia. Por más que estaban allí, no se estaban usando debidamente. Así que Ujú. bueno, estamos sacando justamente de experiencias traumáticas, como que te digan, dale, esto hay que pasarlo a un formato digital, a un EPUB, y que se lea en todos los dispositivos. Bueno, Veremos, veremos, Alicia, veremos. sí, ¿No? exactamente. No sé si hay alguien que quiera participar, que tenga alguna pregunta. Viste que acá estoy leyendo un poquito ahí en el chat, que también no se me queden con la pandemia, porque la gente ahora se acostumbró a estar adentro de sus casas también, ¿no? Correcto. Está Sí, bien, sí, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le parezca y nosotros seguiremos tratando de acercar cosas que puedan servir para algo, ¿no? Ustedes no, ni pero hablar realmente, ustedes ni es, hablar. es otra manera de acercarse a la gente, ¿no? Es otra manera de estar en contacto entre todos, ¿no? De Sí, seguir vinculados entre todos. Y bueno, exacto. algo vamos a tener que sacarle de positivo a esta situación, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Después de hablar de tanto trauma, si no sacamos algo positivo, seríamos incoherentes realmente, ¿no? Exacto. Así que le devolviste un poco a la escuela pública tu experiencia en Dolores, ¿eh? En Libertad, en Dolores En fue el Libertad. tornado. En Sí. Dolores fue que intervenimos en el Ah, la tornado, pero escuela, claro, la escuela fue en Dolores. Ahí va, en la Libertad. escuela fue en Libertad. Sí, 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 sí. Para mí había sido. Hay un concepto que se llama tutores de resiliencia, que tiene que ver con esto de la resiliencia, que son, bueno, determinados espacios o determinadas inquietudes. Por ejemplo, en el libro yo lo hago explícito. Para muchas de las personas que escribimos este libro, la literatura fue un tutor de resiliencia que nos acompañó bastante en la vida. Entonces, digo, y realmente, yo cuando entré a la escuela ya sabía leer y escribir, bueno, fue un plus con el que entré, pero a partir de los 5 años yo nunca dejé de leer, y siempre me aportó, y creo que los escritores de ficción, ¿no? Ahora no estoy hablando de
de quienes hacemos este otro tipo de libros de divulgación, los escritores de ficción aportan al conocimiento humano una riqueza impresionante. Entonces realmente también uno puede aprender mucho de ello. Susana Cabrera, nuestra querida escritora, dice que la lectura es el único vicio que no tiene cura posible, y que no hay manera de intentar... Si lo tiene, yo no quiero curarme. Dice que es inútil intentarle cura al vicio de leer. Imposible. Es imposible. Camino de ida. Exacto. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos redondeando por aquí. Le agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente, por supuesto, a Ivonne, nuestra querida autora. Hay algún otro autor nuestro por ahí, pero bueno, está en fase tímida. Así que bueno, un gran abrazo a todos, muchas gracias por participar, y bueno, tendremos la próxima charla ahora a las 20 horas, pero esta vez de ficción, justamente. Muy bien. Con un libro de ficción de los queridos amigos de Editorial y Estuario, porque esta es una feria de editoriales independientes nacionales, en donde compartimos actividades con los hermanos de Banda Oriental, de Estuario y también de Criatura Editora, así que para nosotros es un intento también por nuclear estos esfuerzos a veces quijotescos de editoriales nacionales. Sí, gracias, buenas noches. Agradezco y felicito esa iniciativa, realmente, Alicia, a todas las editoriales que están participando. Buenas noches a todos. Gracias por participar. Buenas noches.